Pregunto yo, ¿cuáles eran los niveles o los estratos sociales que habían en la colonia? ¿Quién estaba en la punta o quiénes eran los que tenían más privilegios en la pirámide social? Los colonos. Los españoles. Los colones y los Españoles, criollos. Los españoles. Los criollos. españoles o también llamados colonos o peninsulares. En la segunda escala, Criollos. criollos. En la tercera escala, Mestizos. en la cuarta, Indígenas. y al último, listo. Entonces tenemos así, españoles, criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué funciones o qué oficios podían realizar cada uno de las personas que estaban en estos estratos sociales. Entonces, la organización social en la colonia era desigual y las clases sociales estaban muy marcadas y de ellas dependía el trabajo que se podía desempeñar. Es decir, no todos los habitantes en ese tiempo realizaban las mismas actividades. Todo dependía del estrato social. Vamos a ver primero los españoles y los criollos. Como ya le dije, los españoles, Isaías Herrera está prestando atención, los españoles, también llamados chapetones o peninsulares, y además los criollos estaban en lo más alto de la pirámide social. Ellos eran dueños de las tierras y controlaban la administración civil y eclesiástica y eran funcionarios reales. Entonces ustedes ya saben que cuando vinieron los colonos les dieron tierras para poder venir a vivir. Entonces eran los dueños de las tierras y controlaban todo. ¿Tiene alguna pregunta? Ya, listo, seguimos. Esto es por parte de los hombres. Los hombres eran los dueños y también controlaban la administración. En cambio, las mujeres, pocas eran las mujeres que se dedicaban a ser administradoras de la tierra. Eso más era el trabajo de los hombres. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres hace mucho tiempo, no teníamos los mismos derechos que tenemos ahora. No podían ejercer ninguna actividad o ninguna profesión. No podían ser juezas, no podían ser abogadas, no podían ser líderes religiosas. Las mujeres no podían ir a la escuela. Las mujeres españolas o criollas recibían su educación en casa. Ellos tenían un profesor privado para que reciban educación en casa y no podían asistir a la escuela. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Espérenme un ratitito, ¿sí? ¿Está claro lo que hacían los españoles y las mujeres españolas? ¿A qué estaban dedicados? ¿Sí está claro esto? Sí. Ya recuerden, los españoles dueños de las tierras y administración. Las mujeres no podían ir a la escuela, no podían ejercer profesiones y recibían clases privadas. Seguimos. Tenemos ahora los mestizos. Los mestizos se dedicaban a las artes y a los oficios. Recuerde que los oficios no son lo mismo que las profesiones. Para las profesiones, como doctor, abogado, necesitan estudiar. En cambio, los oficios se aprende observando, se aprende practicando, a diferencia de las profesiones. Entonces, los mestizos se dedicaban a los oficios. Ellos eran pintores, escultores, carpinteros, tejedores, barberos, zapateros, entre otros. Los mestizos hombres. En cambio, las mujeres mestizas trabajaban como costureras o curtidoras de piel. Estos eran los oficios que realizaban los mestizos y las mujeres. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Listo, seguimos entonces. Ahora tenemos los indígenas. ¿Qué hacían los indígenas? Los indígenas
trabajaban al interior de sus comunidades y otros fueron sometidos a los trabajos forzados en las minas y los cultivos. Recuerde que cuando llegaron los españoles y les dieron las tierras, también recibieron los indígenas. Y para el cuidado o la religión, ellos debían de pagar con trabajo. Entonces, ellos fueron obligados a los trabajos forzados en minas y cultivos. Y algunos eran albañiles, criadores, labradores e hilanderos. Esto los indígenas, hombres, y en cambio las mujeres trabajaban como criadas, como niñeras, como cocineras, parteras, porque en ese tiempo no habían los doctores cuando una mujer iba a dar a luz, sino que estaban las parteras, las panaderas, lavanderas, entre otros oficios. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, verán. Y por último tenemos los afrodescendientes. Los afrodescendientes, como ellos eran esclavos, ellos tenían las labores más pesadas porque a ellos se los consideraba que eran más fuertes que los indígenas. Entonces aquí tenemos la pirámide de nuevo, como la habíamos visto el día martes, con cada uno de los estratos sociales. Los españoles y los criollos, ya saben, eran los dueños de la tierra y los administradores. Los mestizos que hacían oficios, los indígenas también hacían oficios, pero ya eran, a lo menos las mujeres, ya eran oficios para ser criadas o para servirle a los españoles. Y por último los afros, que eran esclavos y trabajaban muy pesado. ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? ¿No tienen preguntas? No, listo. Entonces vamos a trabajar hasta eso tomo asistencia. Ya sabe que si va a participar, por favor, levante la mano. Dice la primera pregunta, ¿la organización social en la colonia era? A ver, Giovanna. Españoles, No. ¿Cómo era? ¿Era igual o desigual? desigual. Era desigual. Ya listo. A ver, mires, ¿cuántas clases sociales existían en la colonia? 5. 5 clases sociales. Ya listo. A ver, Gabriel. En el nivel más alto estaban los Españoles. A ver, Matías Alvarado. En el segundo nivel estaban los Criollos. A ver, César. En el tercer nivel estaban los Afrodescendientes. A ver. Indígenas. Espérenme un ratito. Se me puso la pantalla negra. En el tercer nivel estaban los Indígenas. No. Después de los criollos, ¿quiénes seguían? Mestizos. Pisos. A ver, Analía. Indígenas. De ahí vienen los indígenas. Hay pirámides en que están separados los españoles de los criollos. En cambio, hay otras pirámides en que están unidos y forman 5. A ver, Yanela. Los españoles eran dueños De tierra y controlar la administración civil. Listo. Vamos, ¿quién más? Las mujeres españolas y criollas, ¿qué no podían hacer? Levante la mano, no hable y Analia, ya participó. A ver, Juan Fabián. Las mujeres españolas y criollas no podían.
Ir a la escuela. No podían ir a la escuela. Los mestizos, ¿qué se dedicaban? ¿Qué hacían nomás los mestizos? Aunque sea un oficio de los que hacían. A ver, Carlos. Hacer trabajos en mina. ¿A qué? No le escuché. Hacer trabajos en mina. Pero exactamente, ¿qué oficios? ¿Qué oficios hacían? Exactamente, aunque sea uno. Javier. A ver, vamos. César ya participó. Ellos eran, ¿qué eran? Eran carpinteros. ¿Vieron? No prestan atención. Eran albañiles. Al menos uno tenía que haberse acordado. Etcétera, etcétera. Las mujeres mestizas. ¿Qué hacían? A ver, Jacob. Eran costureras. Costureras. Muy bien. Chávez, Oderlais y Plaza, por favor, la cámara. Los indígenas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los indígenas? Vamos, ¿quién se acuerda? A ver, a César le voy a bajar puntos que ya le di porque ya él participó. Ya no vuelva a hacer la mano, por favor. A ver, Isaías Herrera. Trabajo forzoso. Ellos hacían trabajo forzoso. Muy bien. Las mujeres indígenas, a ver, Milena Costa. Eran niñeras, parteras y criadas. Niñeras, parteras y criadas. Listo. Y la última, los afrodescendientes se dedicaban a... ¿A qué se dedicaban los afrodescendientes? ¿Qué trabajo le tocaban a ellos? Ellos les tocaban los trabajos más pesados. Los trabajos más pesados porque los creían más fuertes que los indígenas.
Listo, terminaron. Sí, señorita. Ok, comparto la tarea. Tenemos, completa los enunciados y une la columna A con la B. Entonces usted tiene que ver las profesiones o los oficios que realizaban cada uno de estos estratos sociales y unirlos. Acá dice, va a nombrar qué oficios desempeñaban o qué trabajo desempeñaban cada uno de estos. No importa si son hombres o mujeres, usted simplemente escriba a qué se dedicaban cada uno. Y acá tenemos, complete la pirámide de la organización social en la colonia y pegue una figura. Entonces aquí solamente va a poner el nombre, no va a poner todo lo que se dedicaban, solamente usted pone españoles y le pega una figurita. Aquí está en 4, entonces es españoles y criollos la figurita, mestizos la figurita, la que es los indígenas y la figurita, y los afro. Verá, no hay que escribir nada más, solamente el nombre y la figurita. Y por último, tiene que leer bien esto para que pueda contestar, eso sí, ya con sus propias palabras. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces. No hay ninguna pregunta, nos vamos, nos vemos ya.